Bien, buenas noches. Vamos a comenzar este último tema de esta serie de los temas del Espíritu Santo. Este es el último tema. Es un tema muy bonito que ya conocemos y que lo hemos escuchado mucho en las lecturas del Evangelio, que es el tema de la esperanza y el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración pequeñita. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Muy bien. Vamos a comenzar con este tema, ya tienen ahí las diapositivas. Entonces el tema se titula La esperanza y el pecado contra el Espíritu Santo. Aparentemente serían dos temas, como si fuera la esperanza. Sabemos que la esperanza es una virtud teologal y el pecado contra el Espíritu Santo como si fuera el segundo tema, pero es que desde aquí podemos ir entrelazando las cosas. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado contra la esperanza. El pecado contra el pecado contra el Espíritu Santo no es falta de amor, o sea, no es un pecado contra la caridad, no es falta de fe, no es un pecado contra la fe, es un pecado contra la esperanza. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la esperanza? En términos así, si le preguntamos a la gente en la calle o si le preguntamos a una maestra de catecismo, de estas que dan a primero o segundo de primaria, ¿qué es la esperanza? Podemos identificar rápidamente que la esperanza es confianza, son sinónimos. En el catecismo, esperanza y confianza son sinónimos, esperanza y certeza son sinónimos. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver la definición de catecismo de la esperanza. Dice el catecismo: la esperanza es una virtud teologal inserta en el alma del justo. Ya hemos visto esto varias veces. Entonces, la esperanza es una virtud que llega directamente al alma del que está justificado, del que mantiene una vida de amistad con Dios, y llega junto con la gracia santificante. ¿Y qué hace? Es una virtud entonces por la cual tenemos la certeza de que existe la vida eterna y además por esta misma virtud confiamos en que Dios nos dará lo necesario para alcanzar el reino. Por eso confiamos en la divina providencia. Entonces, hasta aquí estamos definiendo lo que es la virtud de la esperanza. Si vamos a la siguiente diapositiva y tomamos directamente del Evangelio, habla de lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Dice: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo del pecado eterno. Esta misma referencia al pecado contra el Espíritu Santo se hace en los 3 evangelios, en Marcos, en Mateo y en Lucas. Ahí están las citas por si lo quieren revisar directamente de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Bien, ¿qué es entonces? Dice esta diapositiva: el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso de que el que blasfeme contra el Espíritu Santo? ¿Qué será? ¿Qué significará eso de blasfemar? ¿O qué implica cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo? Blasfemar quiere decir, si lo vemos así a palabras callejeras, pues es decir, majaderías, maldiciones, improperios. ¿Qué significará esto de blasfemar contra el Espíritu Santo? No reconocerlo, negarlo es sinónimo, negarlo. ¿Qué más será? No aceptar su obra. No aceptar su obra. Como obra de Dios. Desde dudar, no aceptar su obra. Bien, en la siguiente diapositiva viene explicado: blasfemar contra el Espíritu Santo, y pongo ahí 4 ejemplos. Es cualquier pecado al cual una persona se aferra, ¿sí? Nosotros como cristianos, como católicos, pues no estamos llamados a aferrarnos al pecado, sino a aferrarnos a la bondad de Dios, a la misericordia, a su gracia. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es cualquier pecado
al cual una persona se aferra. Cuando alguien dice, si yo pudiera lo volvería a hacer, o si me encontrara esta persona le volvía a hacer lo que le hice, eso es aferrarse al pecado, ¿sí? A ese pecado en particular. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo es aferrarse al pecado. En el siguiente renglón dice, el hombre se resiste al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está llamando, siempre está tocando a la puerta, siempre está buscando al justo y al pecador. Y eso lo vimos muy claramente en el curso de Teología de la Gracia. El Espíritu Santo tiene innumerables recursos, innumerables tipos de gracia para estar llamando al pecador y para estar manteniendo al justo en su estado de gracia. Pero cuando el hombre se resiste a este llamado y a este poder, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que cuando el hombre rechaza este poder, rechaza este llamado del Espíritu Santo, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Sí, dice el siguiente renglón, es el endurecimiento perpetuo del corazón. Esto mismo va ocasionando que el corazón se vaya endureciendo. Y lo vemos muy claramente en los niños. El niño santo, el niño que lleva una vida con sus papás, con sus hermanos, el día que comete sus primeros pecadillos, actúa de manera diferente, llega a asustarse, llora, se abraza de las faldas de la mamá, le pide perdón, no sabe cómo actuar, y eso es rendirse ante la misma misericordia de la mamá y reconocer que hubo una falta. Pero cuando va avanzando la vida de pecado y no recurrimos a la gracia y no recurrimos al perdón y le sacamos la vuelta al Espíritu Santo, el corazón se va endureciendo. Se va endureciendo y cada vez el pecado va formando más parte y va teniendo más arraigo en la vida del hombre. Y dice este último renglón, es deliberadamente pecar contra Dios. Nos queda claro que muchos de nosotros pecamos contra Dios por debilidad, pecamos contra Dios por accidente a veces, pecamos contra Dios de manera no tan intencional, pero ya el que trama el pecado, el que lo piensa, el que lo saborea desde antes de cometerlo y sabe que lo va a disfrutar y sabe que se va a mantener ahí y sabe que esa va a ser su nueva forma de vida, ese pecado, por grande o pequeño que sea, eso es blasfemar. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Bien, hasta aquí entonces algún comentario. Bueno, no sé si igual se explique más adelante, pero las personas que, por ejemplo, rechazan la doctrina cristiana como, ay, es que es un invento así del hombre, por consiguiente, por ejemplo, no van a misa. Sí. De una forma deliberada ya no van a misa. Ajá. Pero, pues, de cierta manera, si a lo mejor, bueno, si en su conciencia está que no es verdad la doctrina, o sea, ahí hay un disfrute de decir, no voy a misa. Sí, sí llega a haber un gozo, sí llega a haber hasta un retar a Dios, un retar a la iglesia, retar a la autoridad. Si aquella persona es un chamaquillo, está retando a su mamá y a su papá en el buen ejemplo. Sí, claro que sí. Sí, entonces, el alejarse del sacramento, el alejarse de la vida de sacramentos, de la vida de templo, de la vida de oración, es retar al Espíritu Santo, es blasfemar contra él. Lo que pasa es que también el origen de ese rechazo puede ser por varias cosas, y entonces en un caso sería con un pecado contra el Espíritu Santo y en otro no, porque por ejemplo, también dice la palabra de Dios, todo lo que digan, como, no recuerdo palabras exactas, pero como decir, que si estás enojado, que si estás triste, que si estás deprimido, porque se te murió un familiar, porque X, y de repente reniegas contra Dios, dice, eso se te perdonará, pero los pecados contra el Espíritu Santo, esos no se van a perdonar. O sea, que también aquí sería importante como profundizar las circunstancias
circunstancia. O sea, por ejemplo, en una situación de muerte de un familiar, o de muerte de un hijo, o de un papá, o de un hermano, o de un esposo, o de una esposa, ante aquel dolor, aquel familiar que perdió a un ser querido, es probable, como lo dice mi esposa, es probable que en la desesperación, que en la tristeza, reniegue de Dios, o dude del plan de Dios, no confíe en la misericordia de Dios de que se va a sobreponer a todo esto. Pero ya el que entonces ese no es pecado contra el Espíritu Santo. Pero si a partir de ahí, o a partir de cualquier otro pecado, o de cualquier otro acto, se aparta uno de la gracia, se resiste a la gracia, se resiste al llamado, allí sí ya no hay forma. Ya no hay forma, ya no es tan fácil. Las cosas, y viendo la misericordia de Dios en tu vida, si estando consciente de muchas cosas, sigues renuente a acercarte y por propia voluntad dices que no, entonces allí ya es un grave pecado. Y entonces la siguiente diapositiva dice, cualquier pecado que el hombre pida perdón, se le perdonará. Cualquier pecado. No hay pecado, por grande que sea, algunos van a llevar su proceso y algunos tendrán que ser llevados ante un sacerdote especial para el perdón del pecado, y eso ya lo hemos hablado. Pero cualquier pecado que el hombre pida perdón, se avergüence del pecado, se avergüence de haber ofendido a Dios, se duela de su acto, se avergüence de sí mismo y pida perdón y reconozca a Jesucristo como su Salvador, entonces va a tener perdón de él. Sin embargo, continúa diciendo la diapositiva, sin embargo, si le damos la espalda a la voz del Espíritu Santo, comenzamos a silenciar su llamado y finalmente dejaremos de escucharlo. Cuando hay mucho aferrarse al pecado. O sea, por ejemplo, un satanista con gran profundidad y corazón de odio. Sí. Él es uno que atenta contra el Espíritu Santo, porque su intención total y absoluta es la destrucción de Dios. Sí. Un pacto total hacia Satanás para la destrucción de Dios. Sí, un satanista, un asesino a sueldo, un secuestrador que ya vive de eso y que disfruta y mutila a la víctima y abusa del niño y abusa del inocente, sí. Ya son, y debemos rezar por ellos, ya son almas muy alejadas, como dice esta diapositiva, al llamado del Espíritu Santo. Tan alejadas, tan abandonadas, ellas mismas se han ido abandonando, que esa llamada del Espíritu Santo ya suena muy lejana, o ya ni siquiera suena. ¿Y qué podemos hacer allí nosotros para con estas personas? Orar. Orar y confiar. La oración de una madre, la oración de un padre, la oración de los abuelos, la oración de los hermanos, tiene mucho poder, ¿sí? Y confiamos en que en algún momento, y hemos visto evidencias y hemos visto casos, de que en algún momento estas personas, ante un llamado muy intenso del Espíritu Santo, que no tiene que ser un llamado agradable, a veces es un llamado de jalón de orejas o intenso de dolor, y esa persona regresa. Sí, confiamos en que Dios tiene sus mecanismos y Dios tiene sus medios, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien? Sí. En la siguiente diapositiva dice, esto bloquea firmemente la obra de Dios, porque hemos llegado al punto en el que no podemos responder a la voz del Espíritu Santo. En esta etapa, una persona ya no puede pedir perdón, por lo tanto, no puede ser salvada. No es que no pueda, claro que lo puede hacer, pero su vida ya gira en torno al pecado. Ya gira en torno al pecado, ya no ve a Dios como opción, ya no ve el arrepentimiento o el dolerse de la falta como una alternativa, ¿sí? Sino como una forma de vida, ¿sí? La siguiente diapositiva dice, cuando hacemos oídos sordos a la voz del Espíritu Santo, que nos invita a la conversión,
Es como si pusiéramos una pared de ladrillos entre nosotros y el Espíritu Santo. Conforme nos alejamos, el llamado se hace más tenue hasta que dejamos de oír su voz, hasta que dejamos de escucharlo, ¿sí? Y entonces, la siguiente diapositiva dice, ¿por qué entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? Pues porque se trata del rechazo radical a la gracia que Dios ofrece para la conversión. La siguiente diapositiva está muy intensa, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo es presumir y reivindicar el derecho de perseverar en el mal. Es un rechazo al perdón y a la redención que Cristo ofrece. Si bien es cierto que Cristo murió por todos en la cruz y la salvación es para todos, dice el catecismo, no hay hombre por quien no haya muerto Jesús. También es cierto que el hombre debe hacer propia esa salvación y escuchar ese llamado. Es la obstinación contra Dios llevada hasta el final, es negarse deliberadamente a recibir la misericordia divina. Y entonces la siguiente diapositiva dice, es amar el pecado y rechazar a Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Algún comentario? La siguiente diapositiva viene el numeral 1864 del Catecismo y es un numeral muy esperanzador, pero también muy clarificador de lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Dice, no hay límites a la misericordia de Dios, y ahí hablamos de la esperanza. La esperanza nos lleva a creer que la misericordia de Dios es infinita. No hay pecado mayor a la misericordia de Dios. Dios es infinito en su misericordia, y aunque el daño que se comete en el pecado es un daño muy grande, es superior su gracia, es superior su misericordia y el amor. Entonces, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. ¿Sí? Entonces, pues nos queda claro qué es el pecado contra el Espíritu Santo. Rechazar la gracia, resistirse a la gracia, no escuchar el llamado. Y conforme la persona, conforme el pecador se hace más renuente a escuchar ese llamado, a hacer caso del llamado, el regreso va a ser cada vez más tormentoso, el regreso va a ser cada vez más difícil, y va a depender de que el hombre en algún momento se doble, reconozca su falta y reconozca a Jesús como su Salvador. Nos da a nosotros mucho gusto, y lo hemos visto en los retiros de querigma, en los momentos fuertes del año litúrgico, en Semana Santa, en Adviento, en Pascua, cuando aquellas personas que tienen años y años y años sin confesarse, por algún motivo, por alguna situación de vida, por algún problema muy fuerte, regresan. Y eso es hacer caso al llamado del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien. En la siguiente diapositiva vienen enumerados los que son llamados como tal pecados contra el Espíritu Santo. Hay varios, aquí pongo una lista de 5, ¿sí? Los más conocidos son, el primero dice, desesperación de salvarse. ¿Qué será eso? El que no confía en el perdón de Dios, el que no confía en que puede llegar a salvarse por la misericordia de Dios. El que ve, así como lo dice mi esposa, más grande su pecado que la misericordia. ¿Este fue el pecado de Judas? Sí. Este fue el pecado de Judas. Porque si hacemos caso a la diapositiva anterior que dice, no hay límites para la misericordia de Dios,
Bueno, el que se desespera por la gravedad de su pecado y por lo mismo se aparta, no hay forma de recuperar la gracia. Ese es el primero. Desesperación de salvarse. El siguiente, presunción de salvarse sin merecimiento, sin merecimientos. Es el que dice, yo no tengo pecados, no necesito confesarme, y aún así está en el hecho de muerte, en el hecho de dolor. Pues ¿qué le voy a decir al Padre si no tengo ningún pecado? Es contrario al anterior. El otro es considerar que el pecado que tiene es más grande que el perdón que pueda recibir de Dios, que la misericordia de Dios. Y este segundo es al revés, el disminuir todas las faltas que tenemos al grado de decir, pues ni siquiera necesito el perdón porque ni siquiera he cometido faltas. ¿Sí? Ahí entra lo que dicen algunos cristianos de que, es que lo he escuchado de varios que dicen que como que pues si ya crucificaron a Jesús ya estamos todos salvos, o sea ya no tienes por qué luchar por la salvación, como que tu lugar está. Sí, y en cierta forma eso sería válido si se recibe el bautismo y ya no se vuelve a pecar, puesto que allí se obtuvo el perdón gracias a la cruz de nuestro Señor. Pero como se volvió a caer en pecado, se tiene que volver a aplicar la misericordia, ¿sí? El que sigue dice la impugnación a la verdad conocida. Es lo que acabas tú de decir hace rato, Saraí. El negar el bautismo, el negar la iglesia, el negar el perdón de Dios, el negar toda la verdad conocida y revelada en las Sagradas Escrituras, el negar la virginidad de María, el negar el sacerdocio depositado en los sacerdotes. Todo esto nos lleva al pecado contra el Espíritu Santo. Porque si estamos negando todas estas verdades, entonces, y además ese pecador no lo considera como una falta, puesto que duda de aquello y asegura que aquello no es verdad, entonces ni siquiera lo va a confesar, ni siquiera lo va a ver como un pecado. El siguiente, la envidia o pesar de la gracia ajena. La verdad es que todos tenemos envidia de algo. Bueno, pues alguna vez el niño de las calificaciones del otro niño, el jovencito del pantalón de aquel otro que es un pantalón nuevo, pero aquí hablamos la envidia de la gracia, de aquella persona que ve en el justo envidia, de aquella persona que ve en el piadoso envidia, que siente envidia pues por el piadoso, que tiene envidia por el justo, que tiene envidia por el converso, que tiene envidia o hasta aversión y rechazo por el cristiano practicante, por el que reza, por el que se duele del pecado. Eso es envidia o pesar de la gracia ajena, como si toda esa gracia no estuviera también disponible para él. Y por último, aquí como ejemplo, la impenitencia final. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Aquel que aún en el hecho de muerte rechaza el sacramento, desconoce su pecado, no se arrepiente y no se duele. Entonces, estos son, por enumerar algunos, pecados contra el Espíritu Santo, ya con claridad en esta lista. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Cada vez, la siguiente diapositiva. Esta es una diapositiva que hay que tener un poquito de cuidado con ella. Dice, cada vez que tardamos en confesarnos más de la cuenta, estamos como que iniciando o resistiéndonos a la gracia y estamos comenzando a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Aquel que dice, no, pues a ver, voy a esperarme a que se junten más pecados, ¿no? O, bueno, este pecado ya es tan común que siempre lo confieso, pues a lo mejor ni siquiera hace falta confesarme, ¿sí? O este pecado fue un pecado leve. Sabemos distinguir claramente nosotros ya cuando es un pecado venial o cuando es un pecado mortal, pero ya vemos tan común este pecado que decimos, no, vamos a esperarnos y entonces por flojera, por miedo, por vergüenza, no nos acercamos. Ahí se comienza a cometer el pecado contra el Espíritu Santo, porque nos estamos resistiendo al perdón,
nos estamos resistiendo a la gracia. Y es importante entonces decirle al Padre, Padre, me está pasando esto, ¿qué hago? Que Él mismo nos oriente, ¿sí? Porque suele comenzarse a ser común, o pudiera comenzarse a ser común en algunas personas el decir, pues a ver, antes me confesaba cada 15 días, ahora me voy a confesar cada mes, ahora me voy a confesar cada 2 meses, cuando a veces se comienza a acumular pecado. Entonces, el resistirnos a la gracia, esa es la clave de esta diapositiva. El resistirnos a la gracia y el no acercarnos cuando debemos acercarnos a la reconciliación, nos va llevando a cometer este pecado, por lo menos en su parte inicial. Así como mencionamos en la diapositiva anterior, los pecados contra el Espíritu Santo, es muy común que los pecados del Espíritu Santo también se revisen en la catequesis junto con los pecados que claman al cielo. ¿Habían escuchado estos pecados que claman al cielo? ¿Habían escuchado que hay un grupo de pecados que se llaman pecados que claman al cielo? Vienen en la siguiente diapositiva. Los pecados que claman al cielo son particularmente estos 5 que están aquí. Hablamos del primero, la sangre de Abel, en Génesis 4. ¿Cuál es ese pecado? El asesinato. El asesinato por el deseo de asesinar, por el deseo de matar, por el deseo de deshacerse de aquella persona, por odio. En el caso de la envidia, que fue lo que lo motivó. En el caso de Abel, en el caso de Caín, la envidia, el odio, el rencor. Ese es un pecado que clama al cielo. ¿Qué significa? ¿Por qué se les da este nombre de que claman al cielo? ¿Qué significará eso? Pues yo lo escuché de ti, ¿no? Que creo que los ángeles piden a Dios que se haga justicia, o sea que como que a tal atrocidad, Sí. pues que haga, que pase como el castigo, la pena necesaria. Los ángeles, la iglesia misma, los mismos santos piden justicia a Dios. La misma iglesia, nosotros, como iglesia, ¿cómo se llama? Militante. Más de una vez le hemos dicho a Dios, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué lo permites? Sabemos que el plan de Dios es perfecto, pero en nuestra humanidad a veces lo hemos dicho. Bien. Entonces, la sangre de Abel. El segundo, el pecado de los sodomitas, que se refiere en Génesis 18. ¿Qué es este pecado? Todos los desórdenes de carácter sexual. Todos los desórdenes de carácter sexual, que son los que se enumeran en Génesis 18, que eran los pecados que se cometían en Sodoma y Gomorra. Entonces, todos los pecados, todos los desórdenes de carácter sexual, también son pecados que claman al cielo, ¿sí? La esclavitud, que se refiere aquí en Éxodo capítulo 3, la esclavitud en el país de Egipto, la esclavitud del pueblo de Israel, también es un pecado que clama al cielo. La trata de personas. Todo eso, la trata de personas. La cuestión de la migración en cuanto a que luego los hacen esclavos, o se aprovechan de ellos. Sí. Y tiene mucho que ver con el que sigue, el lamento del huérfano, de la viuda y del extranjero en Éxodo 22. El que abusa del huérfano, el que abusa de la viuda, el que abusa del extranjero, el que abusa del débil, el que abusa del desprotegido, el que abusa de los niños, del enfermo, del encarcelado, del inconsciente, ¿sí? Todo ese abuso del que no se puede defender por sí mismo, por su condición, o bueno, en general por su condición, ¿sí? Ese es un pecado que clama al cielo. Y también la injusticia cometida hacia el asalariado, que se refiere en Deuteronomio 24. Toda la injusticia que se comete contra el asalariado, sueldos injustos, retener los sueldos,
pagar, no pagar en tiempo, no pagar en forma, no pagar lo acordado, abusar del asalariado, abusar cuando el patrón abusa del empleado, cuando el jefe abusa del subalterno por la condición que esto mismo le da, ese es un pecado que clama al cielo, ¿sí? Y entonces vemos atrocidades y diferentes niveles de abusos que se cometen y que claman al cielo. Entonces, para terminar, en la siguiente diapositiva, debemos confiar siempre en la inmensa misericordia de Dios. Y esto es la base de la virtud de la esperanza, la virtud infusa de la esperanza, que se nos infunde a los bautizados en el bautismo y que nos regresa en la confesión y la comunión junto con la gracia santificante, nos lleva a confiar y nos invita a confiar en la misericordia de Dios. Igual a confiar en su plan, a confiar en sus tiempos, a confiar en sus formas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pues con este video terminamos, con esta diapositiva terminamos esta serie de videos del Espíritu Santo. Espero que hayan sido benéficas para todos nosotros, en alguna medida por lo menos, y que Dios nos permita, con este tema del día de hoy, tener esperanza, tener la certeza de la vida futura y que Dios nos va a ir dando todo lo necesario con su divina providencia para alcanzarla. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.